Bien, bueno, estamos nuevamente con Dolores Cáceres. Nosotros ya tuvimos una cañechat con Dolores Cáceres en ocasión de la Sala Blanca en el Carafa. Y hoy volvemos a hablar por otra iniciativa conceptual, esta vez en el contexto de la Bienal, la 25ª Bienal de Curitiba, curada por Ticio Escobar, ¿no? En donde vos aparecés con un proyecto que vos ya habías iniciado en Córdoba, que fue, digamos, esa fue la verdadera piedra del escándalo en su momento, y ahora lo continuás. Es un proyecto que vos considerás de arte público, y además esto ocurre comenzó a hacerse en el Brasil de Temer, pero ahora ocurre en un nuevo Brasil con un tipo de relación con el medio ambiente absolutamente diferente a la que no sé si absolutamente diferente, pero por lo menos más explícitamente diferente a la que tenía. Bueno, te doy la bienvenida, Dolores Cáceres. Estás recién llegada de Curitiba y contame un poco cómo surgió toda esta invitación para volver a ese proyecto que vos habías hecho hace 10 años. Hola, Rodrigo. Mira, ¿te acordás cuando hablamos por la muestra del vacío que yo te decía que la memoria del Museo Carafa de mi obra había sido la siembra de soja? Uh-huh. Bueno, me gusta mucho esa historia de la memoria y de las capas, ¿no? de los cuerpos de obra. En ese momento en Córdoba sí fue violento. Yo tenía un blog, pero claro, ese blog a mí me parecía que había sido muy contestatario, donde la gente nuevamente criticaba, insultaba, se ponía en contra, volvía a preguntar si eso era arte o no. Pero claro, el blog, al lado de lo que después fue la muestra del vacío, parece un jardín de infantes. O sea, Claro, claro. es decir, la violencia 8 años después, sí, 8 años después, había crecido de una manera tan increíble que ahora lees ese blog fuera de coyuntura y te resulta que no pasó lo que realmente pasó, que fue nuevamente una pieza muy disruptiva, muy disruptiva. Aparte, el problema político era muy fuerte. Entonces, la gente que estaba del gobierno en ese momento creía que yo estaba en contra. Y así, es decir, ¿entendés? Nadie sabía dónde yo me había puesto. Que eso fue para mí el mejor lugar en el que yo me podía poner. Claro, porque Entonces, digamos, de alguna forma lo que tus proyectos plantean tocan ciertos temas que, por ejemplo, el tema de la soja, pero en el momento en que este proyecto tuyo comienza, en el 2008, ¿no? 2009. 2008-2009 coseché. El 2008-2009, como vos decías, es en el contexto de la crisis de las retenciones, y ahí, digamos, no estábamos hablando de soja, sino que estábamos hablando del campo ya. Es decir, como que el proyecto había sido apropiado por la sociedad para un debate que, en realidad, el proyecto, digamos, tiene la suficiente ambigüedad como para no hablar de estos temas, ¿no? Es decir, necesariamente, y acá viene una de las cuestiones que creo que ahora reaparecen en Curitiba con alguna de las críticas que tuviste. Entonces, bueno, vos ahora vas a Curitiba y contame el contexto para llegar a cuál es la recepción en Curitiba. Contame cómo llegás a Curitiba. Bueno, a Curitiba, justo creo que un año después que yo había cosechado soja en el Carafa, me invitan con otro tema a la 5ª Bienal de Curitiba, y yo llevo una pieza de fuego. Yo había hecho la Bienal del Fin del Mundo, esa gran pieza de fuego en el Canal del Beagle, y me pidieron una obra de fuego. Entonces
de una obra que tenía que ver, fíjate cómo coincide, con el avance de las religiones no católicas, sino todas las iglesias evangelistas nuevas que se estaban instalando en el sur de Brasil, que finalmente son las que después le dan el gobierno a Bolsonaro, ¿no? Claro. Pero hice una obra que se llamó Amén, que era un altar de 4.000 velas, donde la gente encendía una vela en una suerte de plegaria popular. En ese momento yo presento el proyecto en el Museo Niemeyer y demoraron 2 años en decirme que no iban a poder llevar adelante ese proyecto, que agradecían que yo lo hubiese presentado ahí. Hace un año vuelve a Córdoba, o viene a Córdoba por primera vez, el director del Museo de la Bienal de Curitiba, que es Ernesto, y de sembrar en los jardines, de hacer ese proyecto. Muy contenta decido hacerlo, porque era realmente la posibilidad de continuar el proyecto. El proyecto tenía en América Latina 3 lugares: Argentina, Paraguay y Brasil. Y en un momento pensé hacerlo en Uruguay. Estuve bastante cerca de hacerlo en Uruguay, pero después no se pudo hacer allí. De manera que hacerlo en Brasil me daba la posibilidad después de cruzar el proyecto a Oriente, o sea, sacarlo de Occidente. La idea del proyecto, por eso quiero hacer una aclaración antes, cuando yo pienso en este proyecto, yo digo, quiero sembrar en un jardín América del Sur para después cosechar en los jardines de los museos, en algún museo de China y en algún museo de India, para que sepa que el 95% de la cosecha de soja de esta región del mundo es para alimentar China y alimentar India. Ok, quiere decir que el tema, quiere decir que, porque esta es una de las preguntas que me empieza a interesar la relación entre tu proyecto y la idea de Site Specific, porque de alguna forma tu proyecto es la negación del Site Specific, es como una especie de proyecto que alegoriza, yo no sé si, a ver, porque 2 cosas: por un lado la migrancia, en tanto y cuanto vos sos la que vas a cosechar en persona, es decir, vos aparecés como el artista migrante, pero por otro lado, que es un concepto también complicado, porque generalmente los que cosechan ese tipo de cosas son migrantes de otro tipo, no migrantes que se quedan en el hotel, ¿no? 4 stars, supongo. Digo, por un lado. Y por otro lado, tenés el tema de, bueno, que en realidad esto parece ser, según lo que estás planteando, una alegoría de una negación del site specific para alegorizar el comercio exterior. Yo creo que esta obra vos podés entrar por muchos lugares. Podés entrar por el agronegocio, podés entrar por ecología, podés entrar por bioarte, por todo el problema que tiene que ver con las importaciones, es decir, tiene diferentes puertas como abordar la obra. Entonces siempre funciona, y ahí es donde yo me pongo como shifter, o sea, es un dispositivo que pone en alerta las subjetividades. Según en qué actividad está, vos reaccionás. En la muestra reaccionaron los ecologistas, que eso era muy fácil de prever, que iban a quejarse, iban a ir frente a la obra a manifestarse en contra del agronegocio, del glifosato, de Monsanto y de todas esas situaciones. Uh-huh. El 8 de marzo llegaron pensemos que todavía no estaba el matrimonio, no estaba la ley de matrimonio igualitario, no estaba la ley de trata de personas, y llegaron feministas y transexuales y protestaron frente al cartel de la pieza diciendo soy lo que soy,
A vos no te importa, es decir, Soy lo que soy es el himno gay. Yo no había advertido que el proyecto llamándose ¿Qué soy? Me acercaba a Soy lo que soy. Entonces ellos manifestaron en el Día Internacional de la Mujer frente a la soja. Y finalmente vinieron otro grupo de feministas que fueron muy activas y trabajaron mucho para promulgar la ley de trata de personas, que finalmente termina siendo ley, y pusieron en el cartel un cartel negro con un cuerpo de una mujer donde en los extremos estaban los nombres de los países pobres. Bolivia, Paraguay, limítrofe. Señalaba que digamos, mejores ingresos, había más consumo de estas especies de whiskerías donde se ejerce la prostitución de una manera, bueno, de hecho en ese momento hubo una denuncia en un pueblo de Córdoba que se llama Inrivil, donde habían encontrado mujeres prácticamente atadas, con cadenas, bueno, y todos, en cada uno de los temas que se digamos, que querían ver o donde querían colocar el proyecto, me parecían todos temas tan importantes que yo dejaba que todos dijeran todo lo que tenían que decir, sin no tomar ninguna palabra. Parece que gente sea un shift y que yo no esté haciendo la obra como panfleto. Después defiende Ticio Escobar frente a ese artículo tan que me interpelan de una manera tan agresiva desde la Gaceta do Povo, que es el diario más reaccionario que tiene Curitiba. Bueno, a ver, te estás refiriendo a que en diciembre Paulo Bolsonaro en el diario La Gaceta do Povo dijo, ¿será que esta señora es capaz de vivir un solo día sin consumir soja? Es decir, él digamos, y ahí sale Ticio Escobar en tu defensa, planteando algo que, digamos, acá yo creo que estamos llegando más a la cuestión que me interesa sobre tu obra y el arte. Porque la defensa de Ticio Escobar es la siguiente. Él dice, Dolores Cáceres hace arte, no panfleto, que es lo que acabas de decir vos. Es decir, yo ahí agregaría, en realidad, además, lo que haces vos, creo entender, vos generás condiciones para que el espacio público se haga presente con toda su violencia. Es decir, yo creo que en ese sentido tu proyecto para mí es muy relevante en términos de que genera algo que reconstituye el espacio público en un contexto, bueno, en la Argentina tenemos un contexto muy activo siempre de espacio público. En Europa está muerto y en Brasil está muerto, con lo cual la respuesta es muy interesante, la respuesta de Bolsonaro, pues es una respuesta profundamente neoliberal. Es decir, esta señora no entiende el mercado, te dice él. Y esta señora, ¿qué sabe? Entonces, ¿qué sabe del mercado? Te está preguntando. Y bueno, vos casualmente, como artista, te estás colocando de la vereda enfrente, poniendo en cuestión, deconstruyendo todas esas estructuras, digamos, patriarcales, si querés. Pero además, yo no digo simplemente sin decir, finalmente se vive con, o un grupo de gentes, o este periodista, o quien haya sido el mentor de esa actitud, lo vive como una amenaza, porque hay como algo que tiene que estar silenciado. Claro. Sí, porque también Ticio dice, no son problemas que ella inventa, son problemas que a diario se están discutiendo en todas partes. Sin embargo, ¿sabes? Esa situación tan incómoda, de repente hacer visible el conflicto o el problema desde un lugar inesperado. Es decir, pero ¿cómo convierten esto en arte? Sí, pero además cuando Ticio Escobar, porque acá estoy buscando la cita, cuando Ticio Escobar sale a defenderte, dice, Dolores Cáceres hace arte, no panfleto, toma posición, no partido. Es interesante esto de toma posición, no partido, porque ahí yo creo que hay en tu obra hay algo que tiende a
que provoca, por un lado provoca el tema del partido. Es decir, vos colocás tu obra en contextos partidistas para después retirarte y decir, yo no quiero. Claro, ahí hay una contradicción tuya con la que vos jugás creativamente. Digamos, es decir, vos jugás con la provocación de, tiro la manzana de la discordia, pero después enuncio el argumento de que el arte es polisémico y cada uno lo interpreta como quiere, ¿no? Parte, el problema se complejiza, o sea, queda mucho más complejo el problema una vez que entra en un territorio inesperado. Claro. Y bueno, a mí me gustó mucho, me sorprendió que lo citara a Dufresne, el filósofo francés, cuando dice que el arte es el heraldo de un mensaje imposible. Pero sobre todo, esto es algo que hablábamos en Curitiba ahora, porque después de la nota de Ticio que se reprodujo en revistas de arte en San Pablo y después en otro lugar que no me acuerdo dónde, pero no, por supuesto que no lo publicó Gaceta do Povo al texto de Ticio. Sin embargo, a mí me parece que Ticio respondió de una manera tan amable. Bueno, ahí quiero, antes que avances en esto, quiero completar entonces lo que dice Ticio para debatir Ticio. Dice, continúa Ticio, estoy citando a Ticio, ¿no? Se sitúa ante un hecho que genera grandes ganancias económicas y también provoca importantes conflictos ambientales. Ambas situaciones no son inventadas por ella, son temas que aparecen diariamente en los medios de comunicación y en los estudios especializados. Lo que hace es tomar este tema candente y convertirlo en forma estética, en expresión, en poesía. Y a partir de estas operaciones generar la discusión libre y el debate. Yo creo que en esa última oración, ahí nos tenemos que quedar un rato. Porque ahí lo que Ticio aporta en esa lectura es algo que a mí me hace ruido. El tema de que el arte es expresión y poesía, e inclusive que tu arte es expresión y poesía. ¿Qué pensás de esto? Que tan el vacío hoy es político, definitivamente. No puedo no pensar que no es arte político. En los dos casos me parece que, desde lo que yo veo, no tengo dudas de eso. Si vos me decís que sembrar, el recuerdo que yo tengo de la performance mientras yo estoy sembrando, o después, hace 3 días, mientras yo estaba cosechando, que hay un gesto poético, el acto de sembrar y cosechar, sí. Que el vacío es como es como ese lugar. Hay un lugar que es tan contundente en el vacío que también encuentro la poesía. Es decir, me parece que la poesía se llega casi por un lugar después de que pasás todo como una especie de circuito de complejización, de intelectualizar una idea o estetizarla. Incluso muchas veces se me criticó porque yo estetizaba los dolores de Argentina, por ejemplo. Sí. En ese cuerpo fue Dolores de Argentina, ¿no? Y no me molesta que se hable de poesía, en absoluto me molesta que se hable de poesía, pero no sé qué pensás vos. Yo no tengo dudas que son piezas políticas en los dos casos. Yo te digo que pienso del tema. Yo creo que esa lectura te lleva... esa lectura atrasa por esto. Porque creo que... ojo, la lectura que está haciendo Ticio no es mala. Yo creo que en realidad él está transformando necesidad en virtud y está
tocando un punto de tu obra que para mí es el punto delicado. Yo creo que es el punto en donde uno se puede poner a debatir tu obra de manera muy crítica. Porque por un lado, uno tiene la esfera política, que es una esfera ética. Y por otro lado, uno tiene la esfera estética. La esfera estética es una esfera no política, es una esfera no ética, es una esfera autónoma, es una esfera potencialmente burguesa en términos de, si estamos hablando de política, ¿no? Porque tiende hacia el arte por amor al arte, el arte por el arte mismo, el arte por sus propias condiciones del medio, o lo lindo, o lo espiritual. Digamos, entra en un terreno complejo. Es ahí en donde vos como artista migrante, trabajando la tierra en un contexto ético-político de explotación, de desigualdades internacionales respecto del comercio, de incremento de las barreras aduaneras, de proteccionismos, de hambres y demás, es donde ahí vos empezás a colocarte en un lugar romantizado, que me hace pensar en Gabriel Orozco, por ejemplo, ¿no? Es decir, o en Francis Alice. Y esto no es un halago. No, pero sí, a mí, fíjate que quería terminar con lo de Ticio, y a lo mejor con esto te respondo lo que me estás tratando de decir. A mí me gustó porque él responde ternura. Yo, Ticio de románticamente. Claro, pero la ternura es incompatible con tus objetivos. Sí, no importa, pero frenó. No, sí que importa, pero sí que importa, porque vos, tu obra, lo que menos tiene y lo que menos genera es ternura. Nos cagamos todos a trompadas en torno de tu obra. No, pero él para mí tomó esta actitud que decía un poeta de Córdoba que se llama Vicente Luis, que decía: contradíganme con amor porque con amor digo. Está bien, eso estamos de acuerdo, eso hizo. Eso hizo. Contradijo y escribió. Me gustó ese dio a ponerse en una situación pasiva, porque él iba a convertir en un crítico panfletario, que era lo que estaba tratando, que era de donde me estaba tratando de sacar a mí. Está bien, pero la lectura de Ticio, si querés, es una lectura hegeliana. El tipo lo que hizo fue separar lo panfletario de lo poético. Y colocó, pero ahí armó, ahí si querés, ahí viene mi discusión con Ticio. Es decir, ahí armó dos categorías que a vos te colocan en un... Es decir, que superficialmente te están haciendo un favor, pero en profundidad te está enterrando. Pero digamos que ese también es un shifter posible de la obra. Sí, pero esto que vos estás planteando también como shifter posible, entonces, ¿no termina siendo un relativismo que termina paralizando a la obra? Es decir, que en definitiva cualquiera puede decir lo que quiera y esto está acá para que cualquiera venga a decir lo que quiera, porque en realidad, al fin y al cabo, entonces yo te tengo que preguntar a vos, bueno, ¿qué pensás de la obra? ¿Cuál es tu lectura? Porque en definitiva hay un momento en el que las obras políticas tienen que estabilizarse, en algún punto. No digo tienen que ser panfletarias, lo que te digo, tienen que estar de algún lado. Y claramente, Rodrigo, uno en este tipo de proyectos, yo trato de transitar un lugar donde provoco el señalamiento visible, algo que se quede invisibilizado, a una posición frente a que si vos haces visible
un conflicto o un problema, obligas a que las partes que están involucradas tengan que hablar para defenderse o para atacar. Yo cuando lo visibilizo porque lo entiendo como un problema. Si vos estás derribando todos los bosques nativos sin ningún control, si vos estás corriendo la frontera agrícola del estado de Paraná, derribando todas las araucarias para tener mejores ganancias en este monocultivo de soja, todo eso termina una expansión hacia un solo país, porque es mucha cantidad de gente y no pueden alimentarse por sí mismos, porque no se pueden autoabastecer. Entonces, yo vi eso como, es decir, si vamos, lo que yo no tengo ningún problema, imagínate si estamos prácticamente todos, toda la economía de un país está sostenida fuertemente o gran parte por este negocio, pero también lo tratemos con cuidado. Es decir, no porque sea un gran negocio tenemos que deforestar el Amazonas. No, claro. Me parece que el sentido común te dice que yo no soy una militante ecologista, pero es como le preguntaron a no sé quién, digo, el problema es serio y el problema hay que hablarlo. El problema hay que controlarlo y hay que hacerlo visibilizar y no tenemos que mirar hacia otro lado. Y si bien es un gran ingreso para toda la región, pero tampoco podemos dejar desabastecida la región en términos ecológicos. O sea, es muy clara, es decir, no es muy claro. Tengo una posición de principios frente al conflicto, frente al problema. A ver, pero a ver, ¿cómo preguntar esto? Porque frente al tema... Porque entonces, bueno, vos, la respuesta que me estás dando es: yo soy una artista política. Yo soy un artista que tiene como principal preocupación la cuestión ecológica. No, yo no digo soy una artista política. Yo digo que tengo algunas piezas que son arte político. Bueno, pero por ejemplo, vas a convenir conmigo que un artista como vos, es decir, un artista que pone conceptual, que pone especial énfasis en los aspectos éticos de la obra de arte, pongámoslo así, para correr un poco la palabra política que siempre viene muy cargada, los aspectos éticos de la obra de arte, necesita una consistencia, digamos, una coherencia en el proyecto que, por ejemplo, yo acá puedo poner sobre la mesa tu sillita para las primeras damas. Entonces digo, ¿cómo se compatibiliza un proyecto como este, altamente político, altamente que actúa tan fuertemente en lo social, con esa fetichización de lo femenino que fue la celebración de ¿cómo se llama? Juliana Aguada y las mujeres del G20, en donde el arte fue transformado en la decoración de sillitas, en unas cosas lindas, y vos aparecías en una de esas fotos. Entonces digo, ¿cómo se... Bueno, ¿quién sos? A veces, ¿quién decía? Agnès Varda, en un reportaje que leí hace poco, que decía, me tengo que cuidar de las torpezas y muy especialmente de las mías. Yo me contradigo todo el tiempo, eso está claro. Lo del G20, para mí, mi proyecto no era, te diría que no era decorativo. Mi proyecto tenía que ver se llamaba Bichos de Campo, y tenía que ver de vuelta con la ecología. Yo había estampado bichos en una silla. Está bien, pero eso fue usado de manera decorativa, en términos de que las mujeres de los primeros mandatarios fueron consideradas inclusive ellas como decorativas.
Sí, me puse de muy mal humor, sí, es verdad. No, eso yo sé, voy a decir a favor tuyo que yo sé tu mal humor al respecto, ¿eh? No, nosotros hablamos, digamos, es decir, yo sé eso. Acá la pregunta que estoy haciendo no es una pregunta, digamos, personal, sino que es una pregunta personal, ya sé quién sos. Una pregunta profundamente artística la que estoy haciendo, ¿eh? Puso de mal humor y me parece que en ese momento te dije que Marta Minujín era alcanzada, debieron solamente invitarla a Marta porque ella se sentía muy bien en ese lugar y tenía claro, ellas trabajando en su lugar. Y resto, no entendíamos muy bien, ahí. Claro. De hecho, yo antes con Marta y yo le pregunté a Marta, que después me parece que lo escribí, no sé en qué red, le pregunté, Marta, ¿vos nunca te pones de mal humor? Porque yo estaba de muy mal humor. Y ella me dijo, no, desde que no me quiero suicidar toda la semana ya no estoy claro, de mal bueno, humor. pero está buena esa comparación, porque en realidad el arte de Marta Minujín se transformó en los últimos, diría yo, 20 años en una suerte de celebración de que no se murió por la coca, por la merca. Bueno, se casó con el arte. Claro, entonces digamos, es una especie como de cotillón, se transformó en un cotillón performativo para la celebración de la vida a través del arte. Pero tu proyecto es muy diferente. Y de alguna forma estamos volviendo al problema que yo tengo con la lectura de Tricio Escobar, que es esta cosa de, por un lado, tu arte está planteando, voy a decir la cuestión ecológica porque vos la planteaste, es decir, una cuestión muy de fondo y muy ética y muy no relacionada con el arte por el arte mismo, porque yo ahí podría decir una lectura que nadie hizo hasta ahora, que nadie se fijó hasta ahora, sé que vos sí, pero obviamente, que es, bueno, ¿dónde estuvo sembrada la soja? Estuvo sembrada enfrente del edificio modernista por definición. Digamos, vos estableces una relación con la arquitectura y una relación con casi yo diría con el lugar político que tiene la historia del arte en estos lugares, ¿no? Es decir, lo que para Brasil es el modernismo de Lina Bobardi, de Oscar Niemeyer, de Burle Marx, que es una suerte de promesa de modernidad en un país profundamente esclavista, profundamente antiecológico y profundamente evangelista, ¿no? Sí, y ahora más. Y ahora más. Y ahora más. Sí, creo que hay contradicciones. Creo que las contradicciones que aparecen son casi producto de la resistencia misma, ¿sabes? Por momentos está en el esfuerzo de la resistencia que uno hace todo el tiempo. Pero bueno, nada, sucedió. Sí, si volvemos a eso, ya está. Tampoco me voy a poner volverme problemática o hacer una defensa. No está. Se me ocurre que tuve ganas de ir y fui. Cholula. No hay nada más. No, Cholula, no, tuve ganas de ir y fui. Me invitaron desde el CCK. Claro, pero ese tipo de... Pero para, porque estamos hablando de arte, no estamos hablando personalmente, estamos hablando de arte. Ese tipo, para un artista ética, para un artista política, ese tipo de movimientos no son un tenía ganas de ir y fui, ¿eh? Es decir, porque ahí volvemos a qué lugar tiene la estrategia del arte en este tipo de proyectos. Porque ahí tus movimientos son, en el contexto de este proyecto, son movimientos en el mundo sembrando y generando operaciones que ponen en evidencia de forma deconstructiva las estructuras patriarcales de la sociedad. Porque, para ponerlo todo en una oración. El momento en el que vos apareces en ese escenario es definitivamente un faux pas, en términos de tu proyecto. Puede ser, sí. ¿No?
Sí, reconozco que eso. Porque acá tenemos el tema de vuelta, todo este tema de Ticio y la expresión, la subjetividad. Y esta sería la pregunta entonces. En un proyecto tan ético y tan objetivo, ¿cuál es el lugar de la subjetividad? ¿Cuál es el lugar del artista como sujeto expresivo en un proyecto tan conceptual y tan político? ¿Vos me crees si yo te digo que a veces la construcción o los procesos creativos de los proyectos los voy como batallándolos mientras van sucediendo? Es decir, no creas que tengo los proyectos cerrados y absolutamente terminados y pensados de una sola vez. Son proyectos muy largos. En sí mismo el proyecto, desde que empieza con toda la metamorfosis de sembrar a cosechar, dura 140 días, aparecen una cantidad de situaciones y en algunos momentos también me coloco en situaciones nuevas donde tengo que tomar decisiones. No son proyectos, no es un proyecto, y menos el de la soja, un proyecto que funciona como un estamento. Y fíjate que ahora que empiezo, es decir, desde el momento que hago la siembra en Argentina y la siembra en Brasil, empiezo el movimiento hacia Oriente, donde la semana que viene, no esta semana, el miércoles, viajo a Rosario para salir desde el puerto de Rosario con un barco lleno de soja, camino hacia el este. ¿Hasta dónde vas? Bueno, es un ejemplo perfecto. Ok. Que en una metáfora informática inicio el viaje, digamos, y ese, por ejemplo, ese concepto fue nuevo, lo pensé cuando me presenté para Venecia, que dije, me gustaría que Venecia funcione como un vórtex, como esa puerta entre Occidente y Oriente, donde yo estoy llevando la soja por el Gran Canal. Me visualicé esa idea. Idea que apareció al principio del proyecto años más tarde. No estaba en ese momento cuando lo pensé. Y entonces ahora, fíjate cómo gana terreno la idea de trasladar por el agua la soja a Occidente. Fíjate, es un viaje que es una metáfora. Es decir, yo quiero pasar por el arte, por eso quiero ir a Venecia. Hacerlo en el contexto de la Bienal, o sea, no en la inauguración, después, pero en el contexto de la Bienal de Venecia, porque es una manera de tocar el tema en un territorio de arte, del arte, como sembrar en los jardines de los museos. Claro. Técnicamente, la soja sale de América del Sur, por los puertos de Rosario, creo que Santos, y sube por toda la costa del Brasil y finalmente cruza el estrecho de Panamá, va por el canal y toma el Pacífico, y los contenedores con soja toman ese camino. Claro. Y tomo otro camino que ahí también me vas a decir algo, porque en realidad yo lo que estoy tomando es el camino de Marco Polo. Claro, ya estaba pensando en Marco Polo. Y ahí volvemos a la idea romántica del viajante o no. Hay una tensión también, que la veo mientras estoy haciendo la obra, no es que yo me lo propongo. Claro, porque además vos como que trabajás en juegos de oposiciones, ¿no? Es decir, la soja versus Niemeyer, la soja versus el museo, ¿cómo es? El de Carafa, la soja versus Giardini, ¿no? Es decir, hay siempre ese juego de oposiciones que tienen que ver con un canon modernista contra el que vos no te distanciás. O trato de distanciar, Claro. Pero fíjate que después yo llevo a palabras de Neón los antónimos. Viste que tengo toda esa serie también de antónimos, libre, esclavo, bueno, amor, que de vuelta hambre. Volvemos al tema tuyo y estos juegos de oposiciones, ¿no?
está sintetizado en esa serie de antónimos. Donde fíjate que políticamente, si hacemos una lectura política, el mundo cada vez se acerca más a ese juego de antónimos y de extremos, ¿no? De extrema derecha, de extrema izquierda, y está abandonando un lugar, no quiero parecer Massa, por favor, pero está abandonando un lugar donde se puede libremente pensar o jugar o interpretar Está claro. No sé. Claro, quiere decir que, bueno, en realidad estos juegos de antónimos son es algo también de lo que vos te despegás para transformar al arte en algo mucho más orgánico, mucho más ético y mucho más, digamos, incompleto. Es como que vos, a mí me gustó esto que dijiste, de que para vos la obra de arte no es algo completo, no es un objeto, sino que es un proceso que nunca termina. Exacto, y que puede ser modificable en la marcha, porque yo no soy la misma persona 10 años después. Claro. Y quizás si pensás el G20 y un arte político sea un antónimo también, serían los dos extremos de algo que ¿no? Y creo que mi vida entera es un antónimo. No, porque además en términos de lo que pasó en el G20, no nos olvidemos de tu obra y lo que está planteando en términos feministas. Es decir, y esto, de vuelta a la palabra feminista, no estamos hablando de ni una menos, estamos hablando de una estrategia artística que pone en evidencia las estructuras patriarcales de la sociedad que destruyen el medio ambiente. Entonces, y eso es lo que encarna el modernismo de Niemeyer, y eso es lo que encarna Brasilia, y eso es lo que encarna el Carafa, y eso es lo que encarna ¿no? los monumentos de los próceres con los que vos también trabajás. Es decir, y vos, tus estrategias son estrategias no femeninas en absoluto, sino feministas. Y sí. Sí. Entonces, por eso lo que dice Ticio, con todo el cariño de Ticio que vos sentís, es jodido, porque, digamos, de pronto te coloca en el lugar de la mujer que se expresa y la mujer que siente y hace poesía, cuando en realidad no es así. No es así, tu proyecto es lejos de eso. No, pero si Ticio lo quiere poner en ese lugar, que lo ponga en ese lugar. Tampoco lo que diga Ticio hace... No, está clarísimo, está clarísimo. Él lo quiere poner ahí. A mí en este momento me gustó porque yo lo sentí que lo hacía con ternura, como te vuelvo a decir, contradíganme con amor, porque si no, yo veía que iba si contestaba equivocadamente, podía haber, viste que en Brasil, vos sabés muy bien, está todo el mundo en estado de alerta. Sí, claro. En un momento para algo. A mí lo que dice este hombre Polsonov, Paulo Polsonov, me parece, en el contexto de tus críticas, yo creo que tiene que estar, las críticas de arte de tu obra tienen que estar en un lugar muy arriba, porque la reacción que vos conseguiste con esa obra es una respuesta absolutamente neoliberal. Es decir, no hay lectura más clara respecto a lo que vos querés deconstruir que la crítica que te hace él. Esa lectura, pero vos te das cuenta cómo le hago decir y ponerse en evidencia y ponerse en ridículo, porque todo lo que dice no tiene ningún espesor. Antes, digamos, era un manual de neoliberalismo. Claro. ¿No? Y eso y lo publica. No, pues te dice, ¿cómo vas a...? Y si vos que estás contra la soja, entonces, ¿cómo vas a seguir consumiendo? Sí, o ¿cómo voy a comprar cosméticos si sos mujer? Claro, se te acaba el shopping, te cierran el shopping si no tenés soja. Pero no, en la muestra, tío, fíjate, fue lo mismo. Es como si la gente no decir de la manera desde su esencia. Y Ticio, si pones a pensar, él tiene una esencia muy tiene una esencia muy poética.
Claro, en su bueno, manera. pero si querés, esa puede llegar a ser la debilidad del planteo de Ticio, ¿eh? Porque el planteo de Ticio es claramente, hace una estetización Sí, la palabra sería de lo desfavorable, sí, no quiero decir lo marginado, quiero decir de lo periférico. Bueno, no, es su aproximación poscolonial, si querés, no es una aproximación estratégica, sino que es una aproximación estetizante. Y esto creo bueno, que es algo en lo que vos te colocás en la cornisa. Yo no diría que vos estás afuera de eso. Yo diría que vos estás confundida en la cornisa de ese paradigma. ¿Cómo te acordás que yo lo señalaba en la muestra del vacío, ¿no? Eso de estar, lo vuelvo a señalar, es prácticamente lo mismo que puedo decir, ¿viste? Es de estar caminando en el borde del abismo, ¿no? Siempre, en Sí, el borde del abismo. pero bueno, contame entonces para ir redondeando cómo sigue esto. Entonces, vos te vas a Venecia, nos vemos en Venecia. Sí, yo salgo de Rosario, es la Semana del Arte en Rosario, esta semana, y entonces me invitan para hacer esta performance. Voy con mi galería, que es de White Lodge, y hago una conferencia o voy a presentar un teaser de la filmación y explico el proyecto. Y ahí empiezo el viaje, digamos, el viaje entre un continente y otro. La idea es repetirlo en Venecia, en el Gran Canal. ¿Cuándo? Yo creo que va a ser en agosto, septiembre. Hacerlo en septiembre, que yo estoy con mis alumnos. Ah, bueno. Hacerlo en septiembre. Mira, el ego, ¿viste? No, retrasar todo hasta septiembre. Y después me gustaría, por ejemplo, repetirlo en Berlín, en un lugar así que no tenga nada que ver, que realmente esto sea como una especie de nave espacial que llega con un conflicto donde ellos están completamente ajenos y lejos, porque en Europa no se siembra soja, o por lo menos creo que no se siembra soja transgénica. Claro, no. Y entonces el problema no puede llegar a ser un problema casi muy exótico, ¿no? Como problema puesto en Berlín. Pero me interesa esa puesta en escena. Para finalmente acercarme a India. Posiblemente tendrías que considerar el tema Brexit, ¿eh? Tendrías que considerar el tema Inglaterra en vez de... yo estoy opinando al pedo. No, pero porque ahora con el Brexit, digamos, las reglas europeas se terminan, es decir, y uno puede llegar a preguntarse si no se va a sembrar soja en Inglaterra. Mira. Y bueno, y después estoy haciendo contactos con una bienal que hay en India, que no sé si vos conocés, que se llama, que la hacen en una ciudad, es una bienal que tiene un par de años. Bueno, estoy tratando de conectarme con esta bienal para presentar el proyecto. En algún momento me encantaría que me inviten. Y finalmente terminar en China. Yo sé que en China es el lugar donde más conflicto voy a tener porque, bueno, imagínate si acá no quieren visibilizar los problemas, imagínate en China, donde hay una censura manifiesta Claro. declarada por Cuauhtémoc Medina, ¿no? Claro. Cuando habló de cómo fue su trabajo como curador, me parece que lo publicó, ¿lo leíste? No. Bueno, creo que el 80% de los artistas tienen que ser artistas chinos y solamente un 20% artistas de otro lugar, y bueno, con una cantidad de situaciones. De limitaciones, claro. Bueno, en este momento se acabó el sonido y nos quedamos sin conexión de internet, pero no quería dejar de agradecerle a Dolores Cáceres por esta entrevista en profundidad sobre su participación en la Bienal de Curitiba, que es algo que no termina en Curitiba, sino que, como contaba, va a seguir en la Bienal de Venecia y va a seguir en otros lugares, porque es una obra peripatética que se opone a la noción de site specific. Pero me interesaba ver también las
contradicciones que los proyectos de conceptualismo político pueden conllevar, y espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima Kanye Chat. Chao. Love are not people. Tiembla el status quo de la sociedad paqueta. Tiembla la barreta. Porque el juicio de Lobarte es un juicio muy duro. Gracias, Rodrigo. Por este lugar. Para escribir y conversar.